Buenos días, amadas familias. Nos alegra mucho estar acá conectados con ustedes un domingo más y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir este tiempo de alabanza y de enseñanza con ustedes. Quiero comenzar leyendo un versículo que está en Éxodo 25, el versículo 8, y dice: «Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». Y lo que dice primero el Señor es: ustedes harán un santuario para mí. Y le pido que allí en su casa, usted con su familia, prepare su corazón para generar un altar de adoración, para que el Señor pueda venir a habitar, para que el Espíritu Santo que habita en nosotros se sienta agradado. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día, Padre. Gracias porque tu misericordia es nueva en esta mañana, Señor. Te amamos, te bendecimos y queremos que prepares nuestros corazones, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Queremos despojarnos de todo lo que nos distrae de ti y que tú seas el centro, Señor, que te sientas agradado y complacido con nuestra alabanza, Dios. Te pedimos que vengas a habitar en medio nuestro, Señor, y que tú, Espíritu Santo, te deleites con nuestra alabanza. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor,
amamos y te bendecimos, Padre. Señor, hoy te damos muchas gracias por permitirnos estar acá y te decimos cuán hermoso eres, cuán hermoso es tu nombre, cuán grande eres, Padre. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que en cada palabra tú te sientas agradado y te sientas que te alabamos de corazón, Padre, porque eres hermoso, eres grande y has sido un hermoso Padre con nosotros. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es tu nombre es, majestuoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es tu nombre es, incomparable es él. Majestuoso es su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre es, no hay otro nombre. Te amamos, Señor, y declaramos, Padre, que la muerte venciste, Señor. Declaramos que tu nombre, en tu nombre hay poder, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre es, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Así es, Señor, tu nombre es hermoso, es maravilloso, es glorioso, es grande. Padre, solo tú llenas, solo tú bastas, tú eres más que suficiente. Y hoy te pedimos que cada día nosotros nos podamos dar cuenta de esa verdad. Tú eres más que suficiente, tú bastas, Señor. Nuestros corazones insaciables son.
Así es, Señor, descansamos en ti, estamos confiados en ti, Señor, y seguimos alabándote, levantamos nuestras manos en señal de dependencia a ti, Señor, y rendimos nuestros corazones delante de ti, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, Padre. Te pedimos que en el tiempo de la enseñanza, Espíritu Santo, nos ilumines y nos guíes a toda verdad, Padre.
Te amamos, te bendecimos y colocamos el tiempo de la enseñanza en tus manos para que hables a lo profundo de nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos, reciban un cordial saludo de parte nuestra. Dios los bendiga, los guarde. Espero que hayan puesto el corazón en la alabanza, que hayan glorificado el nombre del Padre alabándolo y gozándose en la alabanza. Eso es lo que nosotros como el pueblo de Dios tenemos que hacer, gozarnos la alabanza, disfrutarla, bendecir al Padre a través de ella. Vamos a orar para decirle al Padre que hable a nuestros corazones en su palabra, que nosotros podamos recibir con humildad lo que Dios tenga para decirnos el día de hoy, y al Espíritu Santo que nos lleve, que nos muestre esa luz, ese camino. La palabra de Dios dice que lámpara a tus pies es su palabra, así es que vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos lleve a toda verdad. Dispongamos nuestros corazones. Amado Padre, te damos gracias, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, Dios, en este hermoso día que nos regalas, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada persona que se conecta, a cada persona que escucha esta enseñanza, Señor. Con humildad yo te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que nos uses para predicar esta palabra, para enseñar también a otros. Dios, te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria, amado Rey, y queremos decirte, amado Señor, que hoy nuestro corazón está dispuesto a aprender, que nuestro corazón hoy está dispuesto a ser transformado por tu palabra. Padre mío, recibe tú, Señor, todo el honor y toda la gloria, y en el nombre de Jesús te glorificamos. Amén y amén. Bueno, hay momentos en la vida en los que nos llegan ciertas circunstancias inesperadas, ¿cierto? Y muchas de ellas ni siquiera son por causa nuestra, sino por agentes externos, pero que transforman nuestra vida y que nos llevan a tomar decisiones radicales en cierto momento, que transforman nuestra vida y nos llevan a ciertas posiciones difíciles, a ciertos momentos de dificultad. Lo podemos ver ahorita con este virus que está pasando. Yo creo ya vamos de salida con este virus, pero que para mucha gente fue durísimo, para otros fue, bueno, unos mortal, y para otros en el área financiera, en el área espiritual, fue devastador, porque muchos a raíz de esto perdieron la fe, muchos a raíz de esta situación perdieron en sus finanzas. Entonces son circunstancias que nunca esperábamos, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en claro, y es que Dios en medio de todo esto está ahí. A Dios no se le escapa nada, Dios todo lo tiene bajo control. Pero Dios lo tiene bajo control, y nosotros, ¿cómo actuamos en estos momentos? Y dependiendo de la manera en que nosotros actuemos, ¿sí?, estamos evidenciando cuáles son nuestras convicciones y nuestros principios, ¿verdad? Por eso la enseñanza de hoy la he titulado: El verdadero cristiano vive por convicción y no por influencia. Entonces, para ello vamos a hacer un estudio, ¿sí? Vamos a estudiar el libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo 3 de Daniel. Pero antes de empezar quiero hacer como un contexto de lo que es el libro de Daniel. Digamos que vamos a mirar en estos primeros versículos. El libro de Daniel habla acerca de la cautividad del pueblo de Israel. Inicialmente fue por los babilonios, y terminó con una de las profecías más grandes que la podemos encontrar en el capítulo 9 y 10 del libro de Daniel. El libro de Daniel, en su primer capítulo, ¿sí? Bueno, quiero decirles que el libro de Daniel fue escrito más o menos en el libro 533 antes de Cristo, y habla desde que el pueblo fue llevado a la cautividad por Babilonia, más o menos en el año 605.
En el capítulo 1, Daniel nos relata como su propia vida y cómo fue llevado a Babilonia, ¿sí? Su posición, más o menos el relato de su vida. Es un relato más bien como muy personal. En el capítulo 2 nos habla acerca de los sueños del rey de Babilonia, ¿verdad? Pero antes de ir a ese momento, el del sueño del rey de Babilonia, quiero decirles que estos babilonios eran tipos muy, muy pilos. Cuando ellos llegaban y conquistaban un pueblo, se llevaban lo mejor de ese pueblo conquistado, ¿sí? Y lo llevaban a Babilonia, los trasladaban a Babilonia. Allí les empezaban a enseñar sus propios principios, sus propias normas y sus propias costumbres. Luego, que ya habían enseñado a estas personas que eran las más reconocidas, los más pilos, digámoslo así, y los volvían y los llevaban a su pueblo. ¿Para qué? Para que gobernaran ahora ya bajo sus nuevos principios, bajo la nueva visión, la visión de Babilonia. De esta manera, entonces ellos buscaban la manera de evitar que los pueblos se les sublevaran. Esa es una manera muy inteligente de conquistar. Y una manera en la que ellos empezaban haciendo esto era cambiando los nombres de las personas, de tal manera que se empezaran a identificar con lo que era la costumbre babilónica. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daniel, que fue llevado con sus 3 amigos que los conocemos bien, tal vez la historia, que eran Ananías, Misael y Azarías. Daniel significaba juez es mi Dios, ¿sí? Ananías, Yahvé es piadoso, ¿sí? Y Azarías, Yahvé ha ayudado. Pero los babilonios lo que hicieron fue cambiarle sus nombres, cambiar la identidad, cambiar tal vez el propósito, pretender hacer esto con estos hombres. Y entonces a Daniel le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel, ¿sí? A Ananías, Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Y a Mesac, a Misael le colocaron Mesac, que significa quien es como Venus. Y a Azarías le colocaron Abed-nego, que significa servidor de los dioses. Eso lo que hacían era buscando la manera de generar una nueva identidad en cada uno de ellos. Pero no siempre lo lograban. Y este es un caso específico porque a pesar de que ellos buscaron la manera, ¿sí?, de meter sus propias costumbres, de meter sus dioses a estos hombres importantes, ¿sí?, no lo lograron. Eran judíos, creyentes en Dios, en un único Dios, porque en ese entonces no existía el cristianismo, eran creyentes del Señor, fieles a Dios por convicción. Y eso es lo que nos van a enseñar ellos hoy. Y ahora volviendo en el capítulo 2, el rey tiene un sueño. Y entonces busca y Daniel logra interpretarle ese sueño. Y ese sueño consistía en que había una cabeza de oro, que era el imperio babilonio, un pecho y brazos de plata, que era el imperio medio persa, un vientre y muslos que eran de bronce, ¿sí?, que significaba el imperio griego, y piernas y pies de hierro y barro, que significaba el imperio romano. Con esto Daniel le estaba dando una profecía al rey de Babilonia, diciéndole que ese reino que él tenía iba en determinado momento a ser quitado o a desaparecer. Entonces, a raíz de esto, yo me imagino que, digamos que los teólogos llegan y dicen, bueno, como cuando Daniel le revela el sueño, le dice a través de lo que Dios le comenta, y le dice que la cabeza de oro representa el imperio babilonio y las otras partes del cuerpo están hechas de otro material, entonces lo que Nabucodonosor hace es ordenar crear una estatua de 60 codos, aproximadamente 30 metros de alto por 3 de ancho, en la cual, y toda de oro, para simbolizar como que el imperio babilonio permanecería por siempre, y esto que había dicho tal vez Daniel no se daría, porque Daniel había mencionado otros materiales, pero si ya toda la estatua era de oro, entonces eso no se daría. Y el imperio babilonio
permanecería o prevalecería. Pero no es así. Y ahora sí, entramos al capítulo 3. En el capítulo 3 podemos ver que el rey Nabucodonosor hizo construir la estatua, entonces de 60 metros de alto por 3 metros de ancho. Y empecemos mirando, eso está en el capítulo 3, versículo 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, había algo también importante en medio de lo que el rey quería hacer. Algo que para él era importante, así como en lo político quería que todo el pueblo, todas las naciones conquistadas tuviesen la misma visión del pueblo de Babilonio. Entonces en lo religioso también. Entonces él lo que buscaba al construir esta estatua de 60 codos de alto y 3 codos de ancho era llevar al pueblo hacia una misma imagen, hacia unos mismos dioses, hacia una misma profesión religiosa. Pero resulta que eso no lo logró completamente. Y vamos a mirar el desarrollo, ¿sí?, del capítulo 3 del versículo del libro de Daniel, perdón. Entonces, un primer aspecto, y es que en ocasiones las circunstancias estarán en contra nuestra. Y esas circunstancias las podemos ver muchas veces, lo que les decía en un comienzo, ni siquiera fuesen por nuestra propia voluntad, sino que muchas veces esas circunstancias llegaban por factores externos. Y cuando esas circunstancias llegan por factores externos, tal vez nos cogen en cierto modo desprevenidos, o de cierta manera nos cogen tal vez no tan cimentados en la fe. Y es allí donde nosotros empezamos a tener problemas. Vamos a leer los primeros versículos del libro de Daniel en el capítulo 3. Dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos estos, ¿sí?, para que adoraran y se arrodillaran delante de la estatua. El versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces aquí, hasta ahí, vamos adelante, repite que tienen que adorar, que tienen que alabar, que cuando suene el salterio, las arpas, todo esto, ¿sí?, tenían que postrarse delante de esa estatua. Para 3 hombres que en determinado momento de la historia eran 3 hombres del común, esto era algo que ellos no esperaban vivir. Para ellos esto era algo contradictorio a sus propios principios. Esto era algo que iba contra su propia fe, contra sus creencias. Pero adicional a esto es que no era solo que fuese contra sus propias creencias, sino que estaba en juego sus vidas. Porque quien no cumpliese el mandato del rey debería ser echado al horno de fuego. Entonces aquí vemos cómo estas circunstancias, ¿sí?, iban en contra de ellos. Muchas veces nosotros nos vemos igual que ellos. Hay momentos que no esperamos que ciertas cosas sucedan. Muchas veces alguna persona puede estar parqueada en su carro, en su semáforo, esperando que cambie la señal, pero tal vez una persona imprudente se estrella, una moto, qué sé yo, y muchas veces eso cambia las circunstancias de su vida. O tal vez un borracho irresponsable manejando un carro atropella a alguien, cegándole su vida.
Son circunstancias para las que nosotros no estamos preparados, pero que cambian nuestra concepción, pueden tocarnos de gran manera, ¿cierto? Y esas circunstancias, obvio, van en contra nuestra. Y esas circunstancias cambian todo lo que hayamos planeado, sin que sea por nuestra voluntad. Pero a pesar de eso, a pesar de que lleguen ese tipo de circunstancias, es donde yo tengo que tener muy en claro el poder, la convicción de quién es Dios. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿A quién le he creído? ¿Y cómo voy a vivir en esa circunstancia? En medio de esa circunstancia, ¿qué es lo que voy a hacer y cómo voy a actuar? Dependiendo de la manera en que yo actúe o cómo yo actúe, ¿sí? En esa misma manera yo estoy evidenciando mi carácter. Y eso es lo que le importa al Señor. Realmente mi carácter, el carácter de nosotros tiene que ser formado a través de la palabra, ¿sí? Cuando eso pasa, muchas veces uno dice, ¿en qué momento de la vida me cambió todo? ¿En qué momento, sí, sucedió esto que tiró al traste todos mis sueños, tal vez todos mis planes? Pero también es el momento para decir, bueno, ¿en quién estoy cimentado? ¿En qué estoy cimentado? Y si yo estoy cimentado en la roca, entonces estaré fuerte para cuando alguna adversidad de este tipo llegue, cuando alguna circunstancia de esas se presente. Mire lo que Jesús nos dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces miren que cuando nos venden toda esa teología de la prosperidad y de que todo va a estar bien porque somos hijos del rey, porque no sé qué, sí, somos hijos del rey, pero Jesús dijo, hey, van a tener aflicciones, pero, ahí hay un pero, y ese pero cambia la historia del versículo. Dice, pero confiad. Jesús mismo nos dice, yo he vencido al mundo. Y cuando Él dice, yo he vencido al mundo, y yo me acojo a lo que Jesús dice, a lo que Dios también nos dice en su palabra, entonces es en eso que yo me tengo que cimentar. Las dificultades no podrán transformar mi convicción. Los momentos difíciles no podrán cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que confiar en lo que la palabra de Dios me dice, en lo que Dios me ha dicho y en sus promesas. En eso es en lo que debo caminar. El horno, ahí podemos ver que hay varios elementos en lo que leímos. Había una estatua hecha en oro, y podrá ser muy en oro, pero no deja de ser una estatua. No es digna de adoración. Nada de eso es digno de adoración. Entonces, una estatua que simboliza la idolatría, y el horno que simboliza la aflicción, las pruebas. Y estos tres hombres, los amigos de Daniel, iban a ser sometidos a las pruebas. Miremos el versículo 25, Daniel 3:25, y él dijo, he aquí que yo, antes de eso, quiero decirte que el horno es símbolo de las pruebas, ¿cierto? Pero yo tengo que tener claro, y mi convicción debe ser clara y marcada en esto, en que en medio de las pruebas Dios está conmigo, Jesús estará conmigo. Y miren, ahora sí vamos al versículo 25 del capítulo 3. Y el rey dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. El rey estaba sorprendido y les dice, hey, ¿no metieron 3? ¿Cómo así que yo veo 4? 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Eso evidenciaba que Dios estaba en medio del horno de fuego de estos 3 hombres. Cuando tú y yo o cualquiera estemos pasando por alguna aflicción, tenemos que tener en claro que Dios está aún allí en medio de esta aflicción. Él está cuidándonos. Y hoy yo puedo ver ese Dios que tiene misericordia de nosotros, ese Dios que cumple su palabra, que es fiel, que es leal, que siempre estará conmigo.
Ahora lo que yo tengo que hacer es no negociar y no vender mis principios. Porque los principios no se negocian. Y ese es el segundo punto que yo quiero que veamos. Nuestros principios no se deben negociar. Nuestros principios no deben ser transformados por más que las circunstancias sean difíciles. Por más que las circunstancias digan, hey, vas a perder. Estos tres hombres estaban enfrentados nada más ni nada menos que ante el rey de Babilonia, el rey de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Difícil salir airados, pero para Dios no hay imposibles. No olvidemos que el verdadero cristiano vive por convicción y no por influencia. No dejemos que otros vengan a transformar nuestra mente, a dañar lo que nosotros sentimos por el Señor. El término fuego en los primeros 17 versículos, estamos trabajando el capítulo 3 de Daniel, y el término fuego está 13 veces. Imagínate, 13 veces en 17 versículos, más o menos en los primeros versículos. 13 veces. Es reiterativo el rey anunciándole a estos tres hombres, ¿sí?, que el reino, que serían echados, al horno de fuego. Y era reiterativo en anunciarle. ¿Sabes por qué? Porque él quería generar temor en estos hombres. Y al generarle temor, ¿qué podría hacer? Doblegarlos a lo que él quería. Eso era lo que esperaba este hombre. Miremoslo. El versículo 14, vamos a mirar del versículo 14 al 17. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y entonces acá es donde viene la intención de este rey de atemorizar y de dañar. Y dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Mire la arrogancia de este rey. Y es la manera en la que el mundo actúa. Hey, solo no lo vas a lograr. Mire, tú no eres capaz de hacer esto. Te invito a que lo hagamos a mi manera, porque mi manera es la misma manera en la que el mundo se mueve, ¿sí? Venga, hagamos negocios de esta manera. Si tú no haces negocio conmigo, te vas a quebrar. Si tú no haces negocios como yo te digo, difícilmente vas a salir adelante. ¿Cuánto tiempo crees que te va a llevar salir adelante? Si tú no haces esto, vas a perder tu empleo. Si tú no haces esto o aquello, perderás a tu familia. A veces la gente y el mundo quiere vendernos, ¿sí? Vender nuestros principios, negociar nuestros principios. Pero cuando, le repito, cuando nosotros estamos cimentados en la roca, esos principios no se negocian. Miremos la respuesta. En el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, mire lo que le dice, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, ni el horno, ni tu poder, ni tu vanagloria, rey, están por encima, porque miren, hay una palabra tremenda aquí. El Dios a quien servimos puede librarnos, y ese puede me está hablando del poder de Dios, y es en eso en lo que yo tengo que enfocarme cuando estoy en medio de una aflicción, porque eso es lo que me cimienta en el poder de Dios. Cuando yo conozco y sé la capacidad que Dios tiene para guardar mi vida, para librarme del mal, para librarme del enemigo, yo puedo andar confiado, pase lo que pase. Y entonces eso me llevará a que mis principios no se negocian. Eso me llevará
a que en plena confianza, en pleno respaldo del Señor, puedo contar, puedo descansar en ello. Los que no conocen a Dios quieren siempre que actuemos bajo sus principios. Miren, hay momentos en la vida en los que la gente por desespero se une en yugo desigual. Y la palabra de Dios nos dice: hey, no hagas esto, no te unas en yugo desigual, porque esa persona con la que tú te vas a unir no tiene los mismos principios tuyos. Entonces, si los dos están unidos en una sociedad, esa persona que no conoce de Dios te llevará a estar bajo los principios del mundo. Y tú no puedes comulgar con esos principios. Y eso era lo que quería hacer este rey: doblegarlos a sus principios, a la idolatría, a doblegarse a toda imagen, a ser postreros delante de cualquier estatua y postreros ante el mismo rey solo por temor. Si ellos hacen eso, terminan haciendo cualquier cosa por el simple hecho de sentir temor. Y más aún, estos tres hombres hubiesen podido justificarse delante de Dios. Y eso es lo que muchas veces el mundo quiere, que nosotros nos justifiquemos. Más aún, nosotros o las personas quieren cometer el pecado y justificarse delante de Dios. Señor, estaba amenazado de muerte. Señor, no tenía otra alternativa. Señor, yo me iba a postrar delante de eso, pero era solo ahí como por cumplir. Mi corazón está contigo. No. Eso no es el corazón que Dios quiere, y esos no son los principios que Dios quiere. Y estos tres hombres lo mostraron y demostraron que cuando uno es firme en sus principios y en sus convicciones, cuando uno le cree a la palabra de Dios, entonces Dios también respalda nuestras acciones. En Apocalipsis 9:20 nos dice: y los otros hombres, esto se da en el momento del rapto, después de que sucede el rapto, y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron en medio de la gran tribulación, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de todo tipo de material, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sabes? A mí me duele gente que necesita recibir de Dios un milagro y postrándosele a una imagen de papel, postrándosele a una imagen de yeso. Eso, si lo rompen, eso es puro yeso. Sirve hasta para jugar golosa. Usted hace los cuadritos y se pone a jugar golosa con eso. Eso es idolatría. Y gente necesitando de Dios, pero vendiéndosele ahí a una imagen. Por desconocimiento, desconocían, igual que este rey Nabucodonosor desconocía a Dios, el poder de Dios. Pero ¿sabes algo peor para este rey? Porque acababa de ver lo que Dios hacía a través de Daniel, y aún así no creía. Aún así su corazón estaba entenebrecido. Entonces lo que nosotros tenemos es que quitar toda dureza de corazón y empezar a ver con otros ojos todo el poder de Dios, y más aún lo que Dios quiere para ti y para mí. Esas bendiciones que Dios nos tiene reservadas es tema nuestro, es que nosotros dispongamos de corazón, cogerlas. Es lo que nosotros debemos hacer. Este rey actuó como un típico terrorista. Si tú no haces esto o aquello, te voy a matar. Si tú no sigues por esta línea, te va a pasar esto malo, 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 malo. Y nosotros, como sentimos temor por cualquier cosa, entonces nos vamos a doblegar ante lo primero que nos digan que va a ser malo. No. Dios es más poderoso que cualquier otra cosa que el enemigo quiera mostrarnos. Que el enemigo diga: vea, te voy a dañar esto, te voy a dañar en aquello, vas a perder tu empleo, vas a perder tus negocios, vas a perder esto o aquello. Ya, desde que Dios esté con el Señor, lo tengo todo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y es lo que nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón. La típica actitud del terrorista es que siempre quiere como
manipular lo que él quiere conseguir, porque él quiere sentirse satisfecho a través de lo que tú haces. Pero cuando tú tienes tus principios y cuando esos principios no están en venta, sencillamente tú te mantienes firme y dices, haga lo que quiera, pero no contarás conmigo para estas cosas. Miremos lo que dice Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El que matará el cuerpo, listo, ahí llegaremos, si Dios así lo quiere. Pero si Dios dice no, por más que quisiera, no lo logrará. Pero esa persona que solo mata el cuerpo, ¿sí?, matará lo físico, pero el alma pasará al reino de los cielos, cuando tú crees en Jesús. Entonces la palabra nos dice, hey, pero sí ten temor de aquel que puede matar el cuerpo y el alma al infierno. Entonces, ¿a quién le debemos temer? ¿A un hombre común? ¿Un hombre pecador? ¿Un hombre que está acostumbrado a doblegársele a cualquier imagen? No, ¿sabes? En el mundo nosotros nos encontramos tal vez con personas no que nos digan dobléguese ante esta imagen, pero sí, hey, vamos allí, no va a pasar nada, hagamos este negocito, mire, ahí se va a ganar usted sus pesos, ahí partimos, ¿sí? Venga, yo hago esto, usted calla y vamos mitad y mitad. Lo único que tienes que hacer es guardar silencio. Si tú no lo haces, otro lo hará. Esos principios no se venden, esos principios no se negocian. El mejor principio es confiar en Dios. Miren lo que pasó en Daniel 3:28, leámoslo. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. ¿Cuál es el Dios que tú tienes en tu corazón? ¿A qué le sirves y delante de qué te estás postrando? Mire que este inconverso, este Nabucodonosor, ¿sabes qué hizo este hombre? Llegó y dijo, hey, cuando no se postren, aquel que no se postre delante de esa estatua que yo he creado, que lo metan al horno de fuego. Y mandó calentar 7 veces más ese horno. 7 veces más. Estaba este tipo enloquecido, ido por la idolatría. Y entonces resulta que llega y le dice a 2 soldados suyos fuertes que alzaran y llevaran a estos 3 hombres allá al horno de fuego. Y sabes algo, cuando estos iban llegando al horno, estaba tan caliente ese horno que los hombres fuertes del rey Nabucodonosor fueron los que se quemaron. Y yo me pregunto y yo digo, hey, ¿cómo es posible que exista una persona con estas características como Nabucodonosor? Un tipo que ve que se están quemando sus soldados y no le interesa absolutamente nada. No le importó. Yo no sé qué persona es capaz de tal vez de disfrutar de ver que otra persona se está calcinando y sencillamente sentarse a mirar que eso sucede. Ese talante es el rey Nabucodonosor del que estamos hablando hoy. Ese talante es este hombre que está tratando de imponer a otros, ¿sí?, sus propias convicciones y quieren que otros vendan sus principios de acuerdo a los principios que él tiene. Y bajo esos principios nos vamos a encontrar muchas personas. Créame, en el trabajo, en la universidad, usted joven, te vas a encontrar amigos que te ofrecen, hey, mira, tómate esta pastilla, fúmate esto, hagamos esto, ¿sí? Tengamos relaciones, que eso no va a pasar nada. En el trabajo vas a encontrar personas que no te importan si tú eres casado o casada, pero disfrutemos la vida, gocémosla, ¿sí? ¿Quién se va a enterar? Esos principios no se negocian, esos principios no se venden, porque somos cristianos por convicción.
Entonces, decía que el mejor principio es confiar en Dios. Miremos lo que dice. Entonces, el versículo 28 del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El mismo Nabucodonosor lo reconoce. Este que estaba enloquecido por matar a aquel que no hiciera su voluntad, tuvo que reconocer que hay un Dios poderoso. Y lo que Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Le habían dicho, que no le tenían miedo ni al horno ni a la mano del rey, se cumplió. ¿Sabes? Dios respalda a los suyos. Dios respalda a aquellos que tienen su convicción en Él, que los que creen en sus promesas, en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, afirmarnos en su palabra. A veces cuando no conocemos la palabra es cuando sentimos temor. Cuando no conocemos de Dios es cuando sentimos temor. Estos tres hombres, imagínate lo que hacen estos tres hombres. Esos tres hombres comunes y corrientes que en determinado momento no vendieron sus principios, que en determinado momento sintieron la convicción de Dios. Miren, hoy 2600 años después estamos hablando de ellos. Imagínate cómo trascendieron a través de la historia. Y te digo algo, te voy a decir otra cosita. Si le preguntamos a cualquiera cuál fue el primer bestseller que existió, el segundo, el número 100, el libro más vendido, ¿cuál fue? Yo creo que ni lo saben. Pero yo sí te voy a decir, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad es la Biblia. Y en esa Biblia aparece el nombre de estas tres personas. Marcaron generaciones, marcaron por convicción, dejaron un legado, dejaron una enseñanza. Y Dios los honró no solo por la posición que después el rey Nabucodonosor les da, sino porque fueron hombres que trascendieron en la historia. No vivamos como unos incógnitos, solo por sentir que hacemos lo que otros quieren, porque nos dejamos influenciar. Nosotros tenemos que ser influyentes, no influenciables. Nosotros que tenemos que ser cristianos por convicción, no porque otros nos dijeron. En Isaías 26, versículos 3, 4 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y te digo, el mismo Dios que tuvieron estos tres hombres es el mismo Dios nuestro hoy. Él no cambia, Él no falla. Confía, no importa la adversidad, no importa las circunstancias, confía en Él. A mí en ocasiones me da tristeza cuando veo que hay gente que se presta para salir y llevar droga a otros países. Y cuando empiezan a decir, es que la situación económica estaba tan difícil y ellos me pagaban esto, oye, y yo digo, tremendo, tremendo, porque esos narcos estarán burlándose de esa persona que está ahora metida en problemas, que va a ir a la cárcel, y ellos por allá dándose la vida, aparentemente. Pero estas personas que cogen de mulas, como les llaman en la policía, sí, a pagar en prisión el error, solo porque creen que su situación económica tan difícil es superior a ese Dios poderoso en el que nosotros creemos. Y hoy Dios nos está diciendo, hey, yo tengo más poder aún que para el hombre más poderoso sobre la tierra, aún sobre la nación más poderosa sobre la tierra, y aún sobre las circunstancias más evidentes. Era evidente el horno lo podían ver ahí. Pero estos tres hombres nos enseñan otra cosa, y es que no debemos mirar las circunstancias. Si estos hombres hubiesen quedado mirando, uy, el horno, uy, sí veo cómo está caliente, hermano, sí ve, chino, mire, y todos ahí asustados. Y yo no sé si alguno le diría al otro, usted no vaya, no, los tres vamos en la misma, ¿no? ¿Sí?
No, la Biblia no nos deja ver eso. Los tres tenían una convicción. Los tres estaban ahí centrados en el poder de Dios. La tenían clara. Y es eso lo que nosotros necesitamos. Tener claro quién es Dios, conocerlo cada día más. Y eso es lo que nos lleva a la palabra hoy. La palabra hoy nos quiere decir, hey, hay un Dios poderoso que está por encima de cualquier circunstancia. Hay un Dios que es dueño de la misma vida, de la muerte, está por encima, la venció. Jesús derrotó la muerte. Así es que no debemos sentir temor por la muerte. Si mi fe es firme, también lo tiene que ser mi manera de vivir. Así de sencillo. Jesús no negoció nuestra salvación, sencillamente lo hizo por amor y tenía la firme convicción de nuestra salvación y no le importó entregar su vida de la manera como la entregó, hasta el último momento, hasta la última gota de sangre, por personas como tú y yo que no lo merecíamos, pero lo hizo y lo hizo por amor. Yo debo estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Tal vez es la parte más difícil, porque cuando yo clamo a Dios, yo quiero que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. Yo quiero recibir un sí como respuesta. Yo quiero que lo que yo le pido a Dios sea todo positivo de acuerdo a como yo lo pido. Pero, ¿sabes algo? Estos hombres decían, no, será la voluntad de Dios. Esa es perfecta y ahí no hay pierde. Y es algo que yo tengo que aprender. En ese mismo versículos, trabajando los de Daniel 3, 17 y 18, dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede, me evidencia el poder de Dios, dice, puede librarnos ¿de qué? Del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey. Es como darle una cachetadita al rey diciéndole, no pudo. No puedes con el Dios que yo creo. El problema que yo tengo no es más grande que el poder de Dios. La dificultad, la enfermedad, la escasez, lo que yo esté pasando nunca estará por encima del poder de Dios. Lo único que yo tengo que hacer es creer en ese Dios, guardar para Él mi vida, mis principios, según la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el versículo 18, y si no nos salva del horno de fuego ni de tu mano, sino sepas, oh rey, que tampoco serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Principios, convicción. Se necesita valor y carácter para afrontar las cosas como estos hombres la afrontaron. Y a veces eso es lo que nos hace falta. A veces sentimos temor al dolor. Creo que a todos nos pasa. Sentimos temor a que nos llegue cualquier dificultad, a que nos llegue una enfermedad, a que nos llegue una escasez financiera. Sentimos temor a eso. No es fácil. Pero ahí nuestro carácter es formado. Miremos lo que dice el Salmo 143:10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo que yo no puedo hacer, se lo debo pedir al Padre. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque haciendo la voluntad no venderé mis principios. Esos no están en venta. La voluntad de Dios no se negocia. Y otro aspecto es que Dios honra a los que le honran. Y miremos lo que dice los últimos versículos en Daniel 3. Empecemos desde el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, todavía había fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, ¿sí? Para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Miren, cuando tú no vendes principios, cuando tú no te dejas llevar por lo que los otros te dicen, tú estás glorificando el nombre de Dios. Y sabes algo, ese que quería llevarte hacia allá, hacia ese mal camino, hacia esas malas circunstancias, algún día terminará diciendo: tú tienes algo diferente, hay algo diferente en ti. ¿Qué es? Y cuando tú le digas: yo soy cristiano por convicción, yo creo en Jesús, Él va a decir: yo quiero eso que tú tienes. No lo hizo este loco que ya lo había recibido, ya ha visto 2 veces el milagro. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Miren lo que dice, que confiaron en él. Él tuvo que reconocer, Nabucodonosor, que todo se había dado por la confianza que estos 3 hombres habían depositado en Dios. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, tu vida empieza a ser transformada. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, todas tus circunstancias empiezan a ser cambiadas. Y sabes algo, tú también empiezas a ver las circunstancias difíciles. Y antes, cuando veías tu problema así, lo verás así, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Eso es lo que hoy la palabra nos está mostrando, el poder de Dios. Y entonces cuando otros empiecen a ver que tú miras los problemas de una manera diferente, que tú vives diferente, de decir: y venga, yo como que, ¿y quién es su Dios? ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Oye, ¿por qué ya no haces aquello? ¿Por qué no haces lo otro? Como que enséñame. Y si empiezan a sentir curiosidad, llévame por ese camino, guíame. Pero ¿qué pasaría si usted se deja llevar? ¿Qué pasaría si estos 3 hombres se hubiesen arrodillado delante de eso? Jamás hubiese sido glorificado el nombre de Dios como lo fue aquí. Y te digo algo, no eran los 3 únicos judíos que habían. El pueblo de Israel era numeroso allí. ¿Y dónde están los otros? Estos 3 pasaron a lo mejor de la historia. Y Dios se los enalteció, más que por este momento, porque aquí fueron enaltecidos. Mire lo que dice. Y dice, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Él mismo está reconociendo: oiga, menos mal que ustedes no hicieron eso. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. O sea, prefirieron al Dios de Israel antes que a otros dioses. Entonces dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Todo a la brava. Qué cosa tan brutal este man. ¿Sí? Entonces todo el que reniegue contra ese Dios ahora va a ser, ya el horno no, ya, que sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios los enalteció a través de Nabucodonosor, pero les enalteció más a través de toda la historia de la humanidad, porque sus nombres aparecen escritos por la eternidad. ¿Ves? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra mirada no puesta aquí. ¿Sí? Yo creo que esos tipos, cuando hicieron estos 3 hombres, cuando hicieron eso, ni siquiera se imaginaron que en el año 2021 un man por allá llamado Fernando Betancourt, que no lo conocía nadie, ahora esperan la mamá, estaría hablando de ellos. ¿Qué se iban a imaginar? Pero ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos que honrar. Por eso nuestros principios no se venden. Por eso somos cristianos por convicción, no por influencia. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando conocemos a Dios, conocemos sus promesas. Cuando conocemos a Dios, conocemos su grandeza. Y cuando conocemos a Dios, conocemos sus proezas. Así es que confiemos en el Señor. Y yo te invito hoy a que tú
no le digas a tus problemas que son más grandes que el poder de Dios. Te invito a que tú le digas: Señor, mis hijos están en tus manos. Señor, la familia que yo quiero que llegue a tus pies está en tus manos. Oremos por ellos, pero ¿sabes algo? También actuemos, porque la fe es vivir la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. Vivir por convicción, no porque otros nos influenciaron. Vamos a convencernos de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre, siempre se cumplirá. Quiero orar para que Dios ponga en nuestro corazón esos principios que no se venden, esa convicción en ese Dios grande y poderoso, esa convicción en ese Jesús que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos tener comunión con el Padre, para que nosotros hoy podamos estar firmes, parados en la roca y decirle: Señor, no hay viento, no hay dificultad, no hay circunstancia difícil que pueda moverme de acá. Solo tu santa voluntad. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy me has enseñado a conocerte, a conocer tu poder. Tú estás por encima del hombre más poderoso de cualquier nación del mundo. Tú estás por encima de la muerte misma, Señor. A ti, Señor, todo honor y toda gloria. A ti, amado Jesús, gracias porque tus principios fueron innegociables, inquebrantable tu amor por la humanidad. Gracias, Jesús, porque por ese sacrificio yo puedo entrar confiado a la presencia de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, por mostrarme lo que estos tres hombres hicieron, Señor, confiando en ti, y tú nunca defraudas a nadie, Señor. Enséñame a confiar en ti, enséñame a vivir bajo tus principios, enséñame a vivir bajo la convicción de tu palabra. Enséñame a ser un cristiano por convicción y no por influencia, Señor. Hoy te doy toda la gloria y toda la honra y quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor. En tus manos quiero colocar cada dificultad, cada circunstancia, Señor. Y así no haya dificultad, Señor, quiero encomendar cada vida, Señor, para que cada día que pasa, Señor, nosotros nos afiancemos en tu palabra y nuestro carácter sea formado. Quiero bendecir a cada persona que me escucha, Señor. Bendícelos tú, Padre mío. Te lo pido con humildad. Señor, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Y en el nombre de Jesús te glorificamos. Gracias por esta palabra que nos has regalado el día de hoy. Bendito eres tú, Señor. Amén y amén. Mis amados, a vivir por convicción. La fe es vida. Entonces, en la medida de nuestra fe, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Los bendigo, espero verlos pronto. Creo que vamos a empezar a definir fecha en la cual nos vamos a encontrar y será muy, muy, muy pronto. Entonces esperen noticias. Chao, nos vemos. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar. No hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa. Todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos.